Thomas Paine, 1777-1809, fue uno de los pensadores políticos más influyentes del siglo XVIII. Sus escritos ayudaron a moldear los movimientos revolucionarios en Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. Entre sus obras más destacadas se encuentra Los Derechos del Hombre, 1791-1792, una poderosa defensa de la Revolución Francesa y una crítica a la monarquía y al gobierno hereditario. Este libro fue una respuesta a reflexiones sobre la Revolución en Francia, 1790, de Edmund Burke, quien atacó la revolución como un levantamiento peligroso e ilegítimo. Los Derechos del Hombre se convirtió en un texto fundamental para la democracia moderna, defendiendo los derechos individuales, el gobierno republicano y el bienestar social. Este ensayo analiza a los derechos del hombre en detalle, explorando su contexto histórico, sus principales argumentos, su impacto y su legado. Contexto histórico. El siglo XVIII fue un periodo de gran agitación política y social. La Revolución Americana, 1775-1783, había logrado derrocar el dominio británico, y sus principios de libertad y democracia inspiraron a pensadores en todo el mundo. Mientras tanto, la Revolución Francesa, que comenzó en 1789, sacudía los cimientos de la monarquía y la aristocracia europeas. Inicialmente, la revolución buscó reformas constitucionales, pero rápidamente evolucionó hacia una reestructuración radical de la sociedad francesa, culminando con la abolición de la monarquía en 1792. Edmund Burke, un político y filósofo británico conservador, fue uno de los primeros en atacar la Revolución Francesa. En su libro Reflexiones sobre la Revolución en Francia, argumentó que la revolución llevaría al caos, la violencia y la tiranía. Defendió la monarquía y la tradición, insistiendo en que el cambio gradual era la única forma de garantizar la estabilidad. Paine, quien ya había desempeñado un papel clave en la independencia de Estados Unidos con su panfleto Sentido Común, 1776, vio los argumentos de Burke como un ataque directo a los principios de la libertad y los derechos humanos. En respuesta es el hombre defendiendo la legitimidad de la Revolución Francesa y abogando por reformas democráticas en Gran Bretaña. Principales argumentos de los derechos del hombre. 1. El gobierno debe proteger los derechos naturales. Uno de los argumentos centrales de Paine es que el gobierno existe para servir al pueblo, no al revés. Sostiene que todos los individuos nacen con derechos naturales, como la libertad, la propiedad y la seguridad. Los gobiernos solo son legítimos si protegen estos derechos. Según Paine, las monarquías son ilegítimas porque se basan en el privilegio hereditario en lugar del consentimiento de los gobernados. Critica la defensa de la monarquía por parte de Burke, afirmando que los reyes y aristócratas no tienen ningún derecho divino a gobernar. En su lugar, defiende un sistema republicano donde los líderes sean elegidos por el pueblo. 2. Crítica al gobierno hereditario y la aristocracia. Paine condena con firmeza la idea del gobierno hereditario. Argumenta que el simple hecho de nacer en una familia real no significa que una persona esté capacitada para gobernar. Compara la monarquía con prácticas absurdas como la medicina o las matemáticas hereditarias, donde alguien recibiría un cargo sin considerar su capacidad. También ataca a la aristocracia, describiéndola como una institución corrupta que solo sirve a sus propios intereses a expensas del pueblo. Sostiene que los títulos nobiliarios crean divisiones artificiales en la sociedad y promueven la desigualdad. 3. Defensa de la Revolución Francesa. Paine defiende la Revolución Francesa como un movimiento necesario y justo. Argumenta que el pueblo francés estaba derrocando un sistema opresivo y estableciendo un gobierno basado en los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Rechaza las advertencias de Burke sobre el caos y la violencia, afirmando que la revolución a veces es necesaria para eliminar la tiranía. Abogacía por el gobierno republicano. Un tema clave en los derechos del hombre es la promoción del republicanismo sobre la monarquía. Paine argumenta que el gobierno debe basarse en la voluntad del pueblo y que todo poder político debe derivar de la soberanía popular. Elogia el sistema estadounidense, donde los representantes son elegidos y los líderes son responsables ante los ciudadanos. Sugiere que Gran Bretaña debería seguir el ejemplo de Estados Unidos y Francia, adoptando un sistema democrático que garantice los derechos y el bienestar de la población. 5. Reformas económicas y sociales. En la segunda parte de Los Derechos del Hombre, publicada en 1792,
Paine va más allá de la teoría política y propone reformas sociales concretas. Argumenta que los gobiernos deben trabajar activamente para reducir la pobreza y la desigualdad. Algunas de sus propuestas incluyen un sistema tributario progresivo, donde los ricos paguen más impuestos para financiar programas sociales, educación pública para todos los niños, pensiones para los ancianos, programas de empleo público para los pobres. Estas ideas eran revolucionarias en su época y anticiparon el concepto del estado de bienestar moderno. Impacto y reacción. Recepción pública. Los derechos del hombre fue extremadamente popular. Fue ampliamente leído por la clase trabajadora y por reformistas que buscaban un cambio democrático en Gran Bretaña. El libro vendió más de 200.000 copias en pocos años, convirtiéndose en uno de los textos políticos más difundidos de su tiempo. Muchos vieron a Paine como un defensor del pueblo y un promotor de la justicia social. Sus argumentos resonaron con aquellos frustrados por la resistencia del gobierno británico a las reformas democráticas. Represión gubernamental. El gobierno británico, sin embargo, consideró los derechos del hombre como un texto peligroso que podría incitar a la rebelión. La élite gobernante temía que las ideas revolucionarias de Francia se extendieran a Gran Bretaña y causaran inestabilidad política. En 1792, el gobierno británico acusó a Paine de sedición y prohibió el libro. Paine se vio obligado a huir a Francia, donde fue recibido como un héroe revolucionario y se le concedió la ciudadanía honoraria. Influencia en los movimientos políticos. A pesar de los intentos de censura, los derechos del hombre tuvo un impacto duradero en los movimientos democráticos en Gran Bretaña y otros países. Inspiró a reformistas que buscaban una mayor representación política e influyó en luchas posteriores por el sufragio universal. Las ideas de Paine también influyeron en el pensamiento socialista temprano. Sus propuestas sobre impuestos progresivos y bienestar social fueron pioneras y dejaron huella en pensadores posteriores como Karl Marx. Legado de los derechos del hombre. El legado de los derechos del hombre se puede ver en varias áreas clave. 1. Influencia en la democracia. Los argumentos de Paine sobre la soberanía popular y el gobierno democrático ayudaron a dar forma a las instituciones democráticas modernas. Su rechazo a la monarquía y la aristocracia sentó las bases para la expansión del republicanismo. 2. Reformas sociales y bienestar. Muchas de las políticas sociales que Paine propuso, como la tributación progresiva y la educación pública, se han convertido en elementos fundamentales de los estados de bienestar modernos. 3. Inspiración para movimientos posteriores. Desde el cartismo británico del siglo XIX hasta el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, los derechos del hombre ha inspirado innumerables luchas por la justicia y la igualdad. Los derechos del hombre fue una obra revolucionaria que defendió la Revolución Francesa, atacó la monarquía y abogó por el gobierno democrático y las reformas sociales. Aunque fue prohibida en Gran Bretaña, sus ideas se difundieron ampliamente y contribuyeron al desarrollo de los movimientos democráticos. El mensaje de Paine sigue siendo relevante hoy. Un gobierno legítimo debe proteger los derechos individuales y promover el bienestar social. Su visión sigue inspirando a quienes buscan justicia, igualdad y libertad.